mínimo, si me permite lo del salario Sí, mínimo, yo creo que esto es una burla para la clase trabajadora. Ya el año pasado se había logrado, gracias a un estudio muy bueno, muy técnico que hizo el Centro para la Defensa del Consumidor, hizo un estudio sobre el costo de la vida real en el país, más allá de las estadísticas oficiales, porque en El Salvador, según el Banco Central de Reserva, que es el que ahora maneja las estadísticas, se dice que el costo de vivir en El Salvador es de $580 para una familia de 3 personas, de 2 adultos y de una persona menor de edad. Eso es totalmente absurdo. Se puede sobrevivir con eso, pero no se puede vivir con calidad de vida. Y esa es una de las razones por las cuales la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, en su último informe sobre pobreza multidimensional, que va más allá de la pobreza monetaria, dice que El Salvador ocupa el segundo lugar en términos de pobreza multidimensional, es decir, tenemos carencias no solo en términos de ingresos, sino que tenemos carencias en términos de vivienda, del costo de la vivienda, tenemos carencias en términos de acceso a servicios de salud, en acceso a educación de calidad, en acceso a seguridad social, en acceso a entretenimiento, que también es parte de las necesidades vitales, entre otras cosas. Entonces, pero supongamos que es 580 lo que se necesita para vivir. El Centro para la Defensa del Consumidor estimó que una familia para vivir medianamente, pues sí, no sobrevivir, sino que vivir dignamente, podía hacerlo con $920, ¿verdad? Sin vivir con grandes lujos, pero satisfaciendo sus necesidades vitales. Entonces, el mínimo vital. Sí, proponía el CDC y había logrado un gran consenso entre los sectores populares, entre los sectores sindicales, que el salario mínimo se llevara a $500, es decir, un aumento de $500, con lo cual pues se acercaba ya 2 salarios mínimos en una familia, ya se acercaban a lo que es el costo de la vida. Mire, Julia Evelyn, voy a hacerla ahorita del abogado del diablo y me voy a poner en el zapato del empresariado. Pero mire, esa propuesta va a fundirnos a nosotros los privados porque no somos capaces de pagar $500 a la gente. O sea, Claro que sí, no usted está pueden pagar. usted está en contra de la empresa privada. No, lo pueden pagar. Le voy a dar un dato. Fíjese que el 70% de las personas del empleo en El Salvador es empleo en el sector informal, porque los empresarios que pueden pagar esos salarios, los pueden pagar, claro, eso tiene una contrapartida. Tienen que aceptar que su tasa de ganancia va a bajar, ¿verdad? Porque hay una relación inversa entre salario y ganancias. Si los salarios aumentan, la ganancia disminuye. Claro. Y aquí en El Salvador, la tasa de ganancia, eso mi esposo también la calculó hace como 20 años, ¿verdad? Oscilaba alrededor de un 52%. O sea, la tasa de ganancia de las grandes empresas oscila alrededor de un 52%. No sé cuánto será ahora. En el BCR, yo leí el último dato de que el PIB rondaba más o menos los 34.000 millones y lo que le llaman después lo de la ganancia bruta, que se mide ahí, lo aparece en el BCR, decía que era de 11.000 millones de dólares. Es decir, eso le quedaba al empresariado de ganancia. Ya quitándole todo, ¿verdad? Y cuando uno la ve desde el 2019 para acá,
aumentaba Sí, porque con los gobiernos del FMLN estaba en 8.000 millones y había como una que lograron relación, bajarla, claro. Entonces, lograron hoy, bajarla, sí. hoy ha subido y el salario se sigue Claro, manteniendo. porque los salarios se han mantenido estancados. Es que mire, aquí hay que reconocer algo. Es verdad, y perdone, yo soy economista feminista marxista. Conozco mucho de Marx y una cosa sí, no se la voy a negar, que existe una relación inversa entre la ganancia y el salario. Y eso es la lucha de clases. Eso es la lucha de clases. Es decir, la clase trabajadora tiene que luchar por aumentar el salario y mientras que la clase burguesa o la clase empresarial lucha por aumentar la ganancia y que los salarios permanezcan bajos. Entonces, esa es la lucha de clases. Entonces, lo que debe estar haciendo la clase trabajadora que trabaja en las empresas capitalistas, ¿verdad? Esas, ahí de luchar porque el salario sea mayor para que la ganancia baje. Eso, así es la realidad. No es que si uno está a favor o en contra del empresariado, es que eso se llama la lucha de clases. Pero en El Salvador, los empresarios no ganan en una narrativa, porque ellos no dicen, uy, nosotros vamos a bajar la ganancia, no, sino que dicen, es que las micro y las pequeñas empresas no van a poder pagar, pero se les olvida que las micro y las pequeñas empresas están en el sector informal de la economía. Y en el sector informal de la economía no se paga salario mínimo, porque en el sector informal de la economía ahí no se aplica lo que es el código de trabajo, lo que son las vacaciones, lo que es ¿cómo se llama? Las jornadas de trabajo, las Las incapacidades, los nocturnidades, las horas aguinaldos, extras, ahí en el sector informal, ahí no aplica el salario mínimo. ¿Entiendes? Ahí no aplica el salario mínimo. claro. En El Salvador, según el último censo o la última encuesta de hogares que nos ha proporcionado el Banco Central de Reserva, de cada 10 personas que tienen un empleo en El Salvador, 7 trabajan en el sector informal de la economía. Ahí no aplica el salario mínimo, solamente aplica en el sector formal de la economía, que es donde están las grandes empresas o las medianas empresas que sí pueden hacerse cargo de pagar ese salario, porque eso lejos de que hacerlas quebrar, incluso podría hacerles mejorar la demanda por sus productos, porque eso podría estimular la demanda interna y eso podría a su vez demandarles, generarles reactivación de sus actividades. Mire, si solamente el costo del laboral para esas empresas apenas es del 30% del total. No es que sea un gran costo lo que eso implica el salario. Entonces, no es cierto que eso va a llevar a la micro y a la pequeña empresa, lo va a llevar a la quiebra. Ellas están en el sector informal y ahí no se paga salario mínimo. Y además, yo recuerdo que se han hecho varios estudios en la universidad, en la UCA, cuando yo trabajaba en la UCA, se hicieron varios estudios en los cuales se tomaron series de datos largas, no estoy hablando de 10 años, 20, larguísimas las series de datos, y se comparó en los años en que subió el salario mínimo y se comparó
si subió o no subieron los precios, la inflación, y sabe que no hay una correlación entre aumento del salario mínimo y aumento en la inflación. Lo que sí hay es una correlación entre aumento en el salario mínimo y disminución en la pobreza. Eso es lo que hay, porque El Salvador no es una economía en la cual el aumento en el salario mínimo vaya a llevar a un aumento a una inflación vía costos. ¿Por qué? Porque El Salvador es una economía en el cual la tasa de crecimiento, el ritmo de la actividad económica es muy lento. Decimos que es una economía que, no sé cómo llamarlo, pero en economía le decimos así, en la jerga de economista le llamamos, no es una economía que está recalentada, que está caliente, pues, sino que es una economía que es fría, claro, es helada. Entonces, aumentos en los salarios. O sea, como dice, aumentos en los precios. O sea, es como dice Luis Miguel, fría como el viento, peligrosa como el mar. Algo así. No es una. En cambio, si nosotros estuviéramos en un proceso de expansión económica y de alto crecimiento económico, y se les ocurre aumentarle los salarios en esa expansión económica, olvídese, hacemos una hiperinflación, pero no es el caso. Aquí vamos despacito, como una tortuga, va la economía apenas. Entonces, incluso a veces hasta bajan los precios. ¿Y por qué bajan los precios? Porque no hay demanda y entonces los precios tienen que bajar porque la gente no tiene ingresos para comprar. Fíjese, Julia, ya vamos terminando. Sí, ¿verdad? Correcto. Ya llevamos exactamente 1 hora con 5 minutos. Bueno, 1 hora con 13, pero llevamos como 1 hora 10 minutos. Y termino con este comentario y si se quiere quedar a escuchar, bueno, aquí los comentarios de la gente. Bukele hace como un mes, ¿se acuerda que publicó un tuit donde dijo que iban a darle 1,000 millones de dólares y que con eso iba a reactivar la economía porque iba a pagar préstamos? Entonces, bueno, pagar a los proveedores. Correcto. Entonces, la verdad que me pareció muy risible cuando dijo diga la palabra ridículo. Bueno, ridículo, risible, cuando dijo de que justamente hablamos acerca de eso aquí a la economía en este en vivo. No, pero lo que me pareció risible fue que dijo de que con esa entrada de dinero a la economía, al no ser dinero que se emite, al ser dinero que El Salvador no emite, es estúpido porque El Salvador no emite plata por estar dolarizado. Al ser dinero que la economía salvadoreña no emite, esa entrada de esa plata a El Salvador no iba a generar inflación, por lo cual estaba protegiendo la economía. Y yo lo leí y dije, de verdad que esto es engañabobos, porque las mínimas nociones... Pero empezar, ¿cómo se atreve a decir semejante estupidez? ¿Usted no leyó ese tuit? Claro que sí. Bien. Mire, primero fue engañoso, porque él dijo que gracias al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, casi que quiso dar a entender que con todo el dinero que el Fondo Monetario Internacional les iba a dar, los pinches 1,400 millones de dólares que le va a dar, por poquitos le va a ir dando, que con eso lo iba a ocupar para inyectar liquidez a la economía, ¿verdad? Y que como no era impresión de dinero, sino que iba a entrar por ese préstamo, entonces, y con eso no iba a generar inflación. Mire, si es que esto es parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero consiste, esto lo dice muy bien el acuerdo, por si no lo han leído, lo pueden leer en la página del fondo, dice que El Salvador se compromete
que en los primeros 6 meses del año 2025 va a cancelarle de los fondos del presupuesto general de la nación, fondos del presupuesto general de la nación 2025, le va a cancelar a los proveedores que están pendientes de recibir los pagos de los años anteriores. Por eso es que a la Universidad de El Salvador ya le pagó los 25 millones de dólares que le debía. Entonces, ¿de dónde ha salido ese dinero? Ha salido de las partidas presupuestarias que fueron aprobadas por la Asamblea Legislativa a finales del año pasado y con fondos del presupuesto general de la nación. Pero mire, Julia Evelyn, y que uno de estos hermanos que tiene este Bukele, que no es economista, según. Mire. Y le permite decir cum laude, imagínense. Él fue alumno mío. Cum laude, súper inteligente, excelente. Pero eso le dice que cuando la gente se vuelve fanática, se vuelve estúpida. La inteligencia, usted ¿cómo se llama? La demuestra y le sirve cuando usted tiene su pensamiento libre, cuando usted tiene su pensamiento crítico, cuando usted no tiene su pensamiento amarrado a ideologías, a ¿cómo se llama? A quedar bien o por encargo, ¿verdad? A buscar la forma en cómo engañar a la gente o cómo convencerse a sí mismo, ¿verdad? A engañarse. Claro. Ahí, porque cuando usted cae en el fanatismo, como esta gente que ha caído en ese hoyo de fanatismo y de soberbia, entonces se han vuelto estúpidos, por más inteligentes que en algún tiempo fueron. Claro. Hasta que salgan de ese hoyo del fanatismo y de la soberbia, van a recuperar la inteligencia que algún día tuvieron. Bueno, porque eso fue de dar pena.